después de las campañas al desierto, lo que hubo es un proceso de invisibilización a nivel oficial de los sobrevivientes. Se dijo oficialmente que no había más indígenas en la Argentina. También en las áreas urbanas se consideró que no había más. Y las familias indígenas que sobrevivieron tuvieron un largo tiempo, largas décadas, de esconderse, de salvar la vida primero, y que después, muy de a poco, pudieron empezar a conectarse con su pasado. Tenemos por ahí 2, 3 generaciones, por ejemplo, que no hablan la lengua, y luego ya tenemos un par de generaciones que vuelven a hablar la lengua, pero no la habían hablado para que no los reconocieran y para que no los persiguieran, no los estigmatizaran, ¿no? Bueno, este es el árbol genealógico de mi familia mapuche. Mi abuela, la mamá de mi mamá, Martina Eusebia Medina Coliqueo, era bisnieta del lonco Ignacio Coliqueo, un personaje importante en el siglo XIX. Era lonco de lo que es hoy la localidad de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires. Y mi abuela, que había nacido justamente en este territorio, vivió durante su juventud allí con su familia, pero en la década del 30 su padre fue engañado, le hicieron firmar unos papeles y lo expulsaron de sus tierras. Ella después se viene a la ciudad de Buenos Aires, particularmente, y es allí donde conoce a Raúl, el padre de mi madre, que él no es mapuche, no era mapuche, era criollo, hijo de inmigrantes, y ahí, bueno, nacen tanto mi madre como mi tía, y bueno, más tarde nazco yo en la ciudad de Buenos Aires ya, así que eso explicaría en algún sentido de por qué no nacimos en Los Toldos. El grupo indígena liderado por Ignacio Coliqueo y después por sus hijos en la zona de Los Toldos es uno de los más importantes en términos de el número de la población y la relevancia política que tuvo en los diferentes contextos y acontecimientos que caracterizaron la política argentina desde mediados del siglo XIX hasta las vísperas de la conquista. Mi nombre es Keluli Huenca Safús, soy mapuche, tengo 32 años, estudio historia y soy profesora de historia y vivo en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. No solo a nivel desde el Estado, desde las escuelas, en los imaginarios colectivos, no hay indígenas en la Argentina, sino también que las propias comunidades o los propios indígenas que se fueron incorporando no se reconocieron como indígenas. Hemos hecho muchas entrevistas en las cuales las personas con las que conversamos nos decían: mi abuela o mi mamá o mi papá me decía cuando iba a la escuela, vos no digas que sos indígena. Entonces ese proceso de autodesmarcación de la identidad también contribuyó a que se construyera un discurso en el cual el resultado es que en la Argentina no quedó población indígena. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Estás batendo? Vamos. Dale. ¿Desde cuándo sabés que perteneces a un pueblo indígena, en particular el pueblo mapuche? Bueno, siempre, desde siempre, porque tuve el privilegio, podría decir, de que mi mamá me transmitió eso desde chiquita, de que era mapuche, de dónde era, de dónde venía, que es algo muy importante para los mapuches saber dónde tienen su tuún, o sea, su origen, que en el caso de mi familia es la localidad de Los Toldos. Igualmente, a medida que fui creciendo, me fui enterando de más cosas, porque es un proceso no solamente mío, también de mi propia madre, que a medida que pasaron los años, ella también se fue nutriendo de conocimiento, y bueno, y en ese proceso yo también me lo va transmitiendo a mí.
Desde la conquista del desierto hasta la finalización de la última dictadura militar en 1983, los pueblos indígenas, el problema del indio no va a estar en ningún lado. No va a haber indígenas en la Argentina, nuestra identidad es la blanca europea, por lo tanto no van a llevar ningún tipo de atención y solamente el abordaje va a ser en el pasado, vivían, hacían, eran violentos, eran salvajes, eran la barbarie, y ese va a ser el tratamiento durante décadas que educó a varias generaciones. ¿Y cuál es la reacción de la gente cuando se entera, vos le contás, yo soy mapuche, yo soy un pueblo indígena? Bueno, yo creo que no hace falta que le cuente porque ya cuando me preguntan cómo te llamas, lo primero que sucede es la sorpresa, ¿no? Le digo, bueno, mi nombre es Kelu, que me llamo Kelu Liwen, que tiene un significado. Eso a mí me parece siempre importante remarcar, ¿no? Que bueno, no es un nombre que me pusieron porque sí, sino que tiene todo un trasfondo eso. Y la gente se queda en general como sorprendida porque en el mejor de los casos saben que existieron mapuches en el territorio, pero siempre, ¿no? Como un tiempo pasado. Y de repente ven a una persona de carne y hueso que le está diciendo que es mapuche y entonces opera un poco el factor sorpresa, creo. A mí me pasaba que se armaba una disociación, porque en mi casa me decían una cosa, yo sabía que era mapuche, que era indígena, y sin embargo cuando iba a la escuela el tiempo era como, bueno, pasado siempre, ¿no? Eras parte del pasado. Era una reliquia. Es verdad. Una pieza de museo. Un viviente. Viviente. Bueno, y acá está el cuadro. El cuadro del museo. Sí, El cuadro del billete de 100. exactamente. El mismo. Es grande, ¿eh? Sí, es enorme. Bueno, tenemos a Roca, ¿no? Ahí adelante de todo. Sí, y el de la izquierda es Villegas. Y el que está del otro lado, Ese es Racedo. allá veo que hay como una comisión de científicos. Esa es la comisión y los acompañó toda la expedición prácticamente. Claro. Bueno, y del otro lado tenemos al grupo de indígenas que, por empezar, están como a un costado, marginados, chiquitos, bueno, con las caras tristes. Sí, bien a tono con el relato histórico, el lugar que le dieron a los indígenas, ¿no? En los márgenes. Por lo menos tuvo la decencia de incluirlos en la situación que realmente pasó, que fue que los indígenas fueron sometidos. Igual viste que de todos modos esta imagen no es real, ¿eh? Es una reconstrucción posterior. Ellos no estuvieron juntos, partieron en distintos momentos. Es el cuadro por naturaleza porque es el que construye el relato mítico sobre la conquista del desierto. Claro, sí. Yo lo veo eso en el colegio, hoy en día todavía, y sigue vigente hasta el día de hoy. Totalmente. ¿Qué pasa con los estudiantes cuando vos llegás a un aula y les contás o no les contás que sos mapuche? Sí, justamente yo lo hago con mis estudiantes. Un poco por lo que te decía antes, porque me da el pie mi propio nombre, ¿no? Es como, bueno, me llamo así, y entonces ahí les empiezo a contar, un poco porque la materia que doy es historia, Claro. y si bien por ahí no me toca dar por la temática, por ejemplo, de pueblos indígenas o de la mal llamada campaña del desierto, pues bueno, que sepan esto, ¿no? Porque no lo van a escuchar en otro lado, lo más probable. Entonces me parece que está bueno que poder transmitirlo y que sepan. Pero después es una conversación normal y preguntan y esto, ¿no? Bueno, de qué equipo de fútbol soy, qué comida me gusta, si salgo. A veces aparezco en la clase y me dicen, ¿qué hizo, profe, el fin de semana? ¿No? Esas cosas. Así que nada, no hay tanta diferencia. Durante el gobierno de Alfonsín se sanciona la Ley de Política Indígena y Comunidades Aborígenes, la 23.302, que todavía está vigente, y que es la que da origen al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero lo interesante es que es la primera ley a nivel nacional que se ocupa de los pueblos indígenas desde la campaña del desierto, por lo menos. Es decir, que en 100 y pico de años no se había legislado para los pueblos indígenas porque en realidad el proyecto era su extinción.
no había un proyecto gubernamental, no estaban en la agenda tener relaciones específicas con los pueblos indígenas. ¿Hay alguna forma de definir o caracterizar qué es ser indígena hoy en la Argentina, en un espacio urbano? Mi identidad es algo que rescato, que reivindico, porque podría no reivindicarla perfectamente y sin embargo yo elijo decir que soy mapuche, ¿no? Pero bueno, no tengo la experiencia por ahí de lo que puede pasar con un joven en una comunidad, ¿no? Es totalmente distinta. Porque bueno, hay muchas cosas que acá también nos cuesta por la negativa. Por ahí hay gente que en las comunidades, o jóvenes, ¿no? Que en las comunidades tienen el idioma, por ejemplo, ¿no? Lo pueden llegar a aprender de chicos y eso es algo que a mí no me pasó. Ahora, de grande, bueno, lo aprendo a cuentagotas, de a poco, pero no soy hablante. Y por ahí un joven de mi edad, como te decía, en la comunidad, tiene otra experiencia o incluso con ceremonias y formas de relacionarse con su medio ambiente, ¿no? O con el medio, digamos, en el que vive. Y que acá eso no tenemos, ¿no? Los que somos de la ciudad esa posibilidad. Y que lo hacemos en algunos momentos puntuales, para algunas fechas determinadas, y donde, bueno, ahí podemos hacer un ejercicio de lo que es ser también mapuche, no solamente decirlo y nada más, sino hacer con una práctica. A partir de 1983 y la recuperación democrática, lo que va a empezar a suceder gradualmente es que va a emerger un discurso más atento a los derechos humanos, al respeto de la diversidad cultural, y los pueblos indígenas van a empezar a ser mencionados como sujetos de derecho que merecen la atención, que tienen derechos colectivos que los amparan, y su presencia va a ser cada vez más visible en el seno de la sociedad argentina.